Así como Adán y Eva, al probar el fruto prohibido, Nines y 2B perdieron la venda de los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos ante los ojos de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Sea cual sea el caso, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que aquí Freud Chicken pues platica con ustedes lo que estamos viendo, lo que nos interesa, lo que nos llama la atención de esta temporada. Pues ya este sería el último episodio de la temporada de verano, que pues se emitirá ya en realidad en el proceso en el que la temporada de otoño ya está comenzando. Tengo entendido muy claramente que ya estos días ya hay estrenos, de los cuales estoy seguro que hablaremos un poquito la semana próxima. Pero por lo pronto no quería dejar de cerrar esta temporada de verano con comentarios sobre algunas de las series pues importantes e interesantes de esta temporada, más un comentario extra sobre la película de Look Back que tuvimos oportunidad de ver el pasado fin de semana apenas en cines de nuestro país y que resultó bastante interesante. Pero comencemos hablando un poquito del final de Nier Automata versión 1.1a, es decir, la adaptación animada del juego desarrollado por, diseñado, escrito, concebido por Yoko Taro, y que pues ha sido básicamente pues una gran adaptación. Creo que todos los que hemos jugado el juego, aunque fuera muy por la superficie, pero también quienes se han clavado mucho en esta historia, en este desarrollo, creo que en general están pues contentos, satisfechos con el resultado del anime, que a pesar de sus retrasos en la primera temporada, pues tuvo o avanzó muy bien o logró muchas cosas pues buenas en esta segunda parte, incluyendo pues me parece que una narración muy adecuada, digamos, como del final de todo, ¿no? Dándonos de nueva cuenta algo de esperanza. Al principio hice esta comparación, digamos, ¿no? Con Nines y 2B como si fuesen unos nuevos Adán y Eva, porque pues decía en otro momento, hace ya varios meses, creo que ya tiene incluso pues podríamos decir que más de un año, creo yo, que en este mismo podcast estuve platicando un poquito sobre la historia relatada en Nier Automata, las pues sí, referencias de alguna manera que hay a ciertas ideologías, a ciertas ideas, pues, y la conexión que identifico perfectamente pues con esta pues sí, con este mito de la cristiandad, con este mito del origen, digamos, ¿no? Que los cristianos llaman historia de la salvación, algunos cristianos al menos, y que parte justamente de este momento, ¿no? En el que los primeros padres, Adán y Eva, se desprenden, se separan, digamos, ¿no? de Dios a partir del pecado, ¿no? Que esto tiene obviamente muchas interpretaciones, ¿no? Algunos, por ejemplo, han adelantado ideas como que a partir del pecado es como se crea formalmente lo que sería lo humano, ¿no? La humanidad, básicamente, ¿no? Ser humano, per se, digamos, implica o lleva implícita la idea de estar separado de su creador, de estar separado de Dios, de ser una entidad distinta que tiene que valerse por sí misma, que tiene que, como dice ahora sí que la palabra bíblica, pues tiene que labrar la tierra, ¿no? Tiene que dominar a la naturaleza para poder sobrevivirla. Tiene que hacer un montón de cosas, pues en este sentido, porque ha perdido el favor de Dios, ¿no? Y esto es interesante como todo el símil porque pues básicamente lo que Nier Automata nos va contando hacia el final pues es justamente la historia de unos androides que simulan ser humanos hasta cierto punto, que simulan una forma de vida o varias formas de vida que podríamos llamar humanoides, que no lo pueden ser en estricto sentido pues porque no son humanos de carne y hueso como tal, sino androides, pero que de alguna manera algunas
características, algunas condiciones, algunas cualidades, los acercan más a la humanidad de lo que jamás los hubiese acercado su forma, pues su forma física, ¿no? Este aspecto, pues, humanoide que de final de cuentas tiene, ¿no? Creo que parte de lo interesante que siempre ha tenido Nier Automata es esto, ¿no? Cómo de alguna manera pone en juego varias ideas que por ejemplo, pues corrientes generales de pensamiento como el existencialismo, pues de alguna manera propugnaron a través de sus diferentes autores, ¿no? A través de diferentes pensadores que se plantearon pues la cuestión de si Dios no existe, o si Dios no está aquí, o si Dios no nos presta alguna atención, pues, ¿no? Pues ¿qué es de nosotros, no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra postura o nuestra posición en este mundo? Y bueno, pues teniendo en cuenta que es una respuesta que no puede encontrarse, al menos tal vez no en esos términos, ¿no? Pues ensayar distintas ideas, distintas perspectivas, pues es lo que vuelve a esto muy interesante, pues. Y podríamos decir que Yoko Taro y todo su equipo pues se plantean esta misma pregunta quizá, pues a partir de esta historia, de esta narrativa inventada, por supuesto, ¿no? De esta historia que imagina una humanidad extinta, ¿no? Que imagina un futuro, pues que si el año era alrededor del 11.000, por así decirlo, pues imagina un futuro que a estas alturas pues nos lleva, pues sí, nos lleva como 10.000 años, pues un poquito más de eso, ¿no? No, serían, ¿qué? Como 8.000 años. Bueno, no importa. Evidentemente los números no son lo mío. Y menos a esta hora de la mañana en la que se graba este podcast. Pero en fin, sea el caso como sea, pues muchos miles de años en el futuro, cuando la humanidad ya estaría extinta en esta historia, es que los androides, ¿no? El proyecto Yorja y la resistencia y demás continúan enfrentando a una invasión extraterrestre de seres vivientes mecánicos, ¿no? Por la conquista de la Tierra, por la reconquista más bien de la Tierra, ¿no? A la cual la humanidad, en teoría, tiene que regresar a vivir, ¿no? Los restos de la humanidad que habitan en la luna, ¿no? En un lugar resguardado en la luna, pues, ¿no? Y que están a la espera de que los androides que trabajan para ellos pues reclamen la Tierra, y entonces la humanidad pueda volver a florecer en su lugar de origen. Esta es un poco como la premisa, se acordarán ustedes, de la que parte Nier Automata, con algunas cosas que parecen inconsistentes en principio, ¿no? La pareja de protagonistas 2B y 9S constantemente se recuerdan el uno al otro, especialmente 2B y 9S, que las emociones están prohibidas, no pueden expresar emociones, que simplemente tienen que cumplir con su misión para gloria y beneficio de la humanidad, y pues que básicamente no tienen que tomar decisiones que sean personales, por supuesto, ¿no? Y lo que contrasta aquí es que los androides, aparentemente, ¿no? Su inteligencia artificial, pues a pesar de que tienen un montón de estas cosas prohibidas, les permite todo eso, ¿no? Les permite sentir emociones, les permite tomar decisiones fuera de las directrices que se les encomiendan. En fin, les permite hacer como cosas que los acercan mucho más a la expresión humana, digamos, que hacer simples robots, ¿no? Y por decir simples robots tampoco nos referimos únicamente pues a las formas de vida mecánicas, pues también vemos en ellas pues un intento muy muy significativo e importante, digamos, de asemejarse a la humanidad también, de comprenderla y asemejarse, ¿no? En varias instancias, tanto del juego como del anime, vemos esto suceder, ¿no? Vemos cómo las formas de vida mecánicas, los robots, pues, también imitan de alguna forma la vida humana, ¿no? Y bueno, está la súper obvia referencia de estos primeros enemigos que son Adam e Eve, que obviamente pues llevan los nombres de Adán y Eva, efectivamente, y que continuamente se plantean, ¿no? ¿Qué es lo que hace a la humanidad, ¿no? Ser humana per se, ¿no?
y pues los lleva de alguna manera también a tratar de imitarla en la medida de sus capacidades. También está por ahí pues el personaje de Pascal, que también hemos visto que pues muy en su propio estilo particular, ¿no? Funda una aldea en la cual invita a vivir a todas las máquinas que se han separado, digamos, como de la red que los mantiene conectados, y que pues básicamente pues entre ellos forman una sociedad también que busca sus propias respuestas, que adopta ciertos roles y que, bueno, pues llevan una vida relativamente pacífica durante la mayor parte de la historia, siendo como un eje contradictorio de nueva cuenta, pero que pone o plantea algunas dudas tanto a Nines como a 2B sobre la verdad que de alguna manera se les ha presentado, ¿no? Y bueno, pues el personaje de Nines resulta muy interesante en general, precisamente porque él es quien representa, a diferencia del relato bíblico, que la primera en desobedecer, atendiendo la sugerencia de la serpiente en este caso, es Eva. Eso sucede en el relato bíblico. En el caso de 2B y bueno, de Nier Automata, 2B no es la primera en desobedecer, ¿no? Quien desobedece en realidad en primera instancia es Nines, ¿no? Quien desobedece de una manera muy significativa, por supuesto, ¿no? Él es quien nota en primera instancia, ¿no? Que existe una entrada trasera, por así decirlo, al servidor del búnker, quien decide de alguna manera hackearla, ¿no? Abrirla, y quien se pone a investigar más allá de lo que debería de saber desde ese punto de vista, ¿no? Él es quien descubre en buena medida pues que que todo el proyecto Yorha está sostenido en nada, básicamente, ¿no? Él es quien descubre que la humanidad por la que supuestamente están trabajando ya no existe más, que el famoso concilio de la humanidad, que es quien envía las órdenes en un momento dado, pues no es más que un servidor instalado en alguna parte de la luna, que conserva de alguna manera registros sobre la antigua humanidad, pero que de ninguna manera conserva nada de ellos, orgánicamente hablando, no corporalmente hablando. Él es quien descubre o quien va descubriendo eventualmente que, pues esto, ¿no? Que toda la función de Yorha simplemente es como una pantomima, como una representación teatral prácticamente, ¿no? Que el único propósito que tiene, pues, es el de mantener a los seres humanos, a los androides más bien, así como se mantenía un poquito como a los seres humanos, sintiendo que su misión tenía algún sentido, vamos, ¿no? Si para los seres humanos el sentido de la vida en un momento dado fue la confianza en la existencia en Dios y la confianza en una eventual reconciliación con Dios para regresar al paraíso en comunidad con Él, para los androides, pues, ¿no? La deidad en este caso sería la humanidad misma, ¿no? O esta idea de humanidad que ellos nunca habían visto, y que pues sería un motor suficiente, digamos, ¿no? Como para continuar adelante, como para desarrollar su vida como tal, ¿no? Para seguir avanzando, pues, ¿no? Con la esperanza de un futuro acompañado de divinidad en ese sentido, ¿no? Y pues para los androides la experiencia es bastante semejante en un momento dado, ¿no? Tanto la resistencia como los propios androides de Yorha pues operan bajo esa lógica, ¿no? Bajo la idea de estar trabajando para un bien mayor, para algo más grande que ellos, por supuesto, ¿no? Y que pues eso es lo que le da sentido a esta batalla que en principio pareciera como que no tiene fin, ¿no? Y bueno, pues la temporada, de hecho la segunda temporada arrancó con esto, pues con eventos importantes, pues, ¿no? Con esta infección de un virus lógico generalizada que comienza de alguna manera pues a corroer al servidor de Yorha pues ahora sí que desde dentro, básicamente, propiciando pues la destrucción del mismo, ¿no? Y la eventual única supervivencia de aquellos quienes
habían permanecido pues desconectados de toda esta circunstancia. En principio, pues obviamente Nines y 2B en primer lugar, obviamente los miembros de la Resistencia en segunda instancia, y que básicamente pues esto consistía en la derrota final, digamos, ¿no? La derrota final del proyecto Yorha en ese sentido, a manos de una red de máquinas, ¿no? De robots, de formas de vida mecánicas, como les llama también, que llega el momento, ¿no? Que llega el punto en el que no pueden enfrentar, bueno, ya su organización está en tal caos, pero también en tal pues ámbito, digamos, en tal destrucción, en impulso destructivo, esa sería la palabra que estaba buscando, que básicamente ya son incontenibles, ¿no? Y bueno, pues vimos al principio de esta segunda temporada precisamente eso, ¿no? Cómo de alguna manera pues las fuerzas de Yorha caen invadidas por este virus lógico, básicamente, ¿no? Que los vuelve en sus propias, pues los convierte en enemigos dentro de sí mismos, ¿no? Que se atacan y se asesinan entre sí, que destruyen todo por cuanto habían trabajado en un momento dado. Y que, repito, ¿no? Nines termina siendo uno de los últimos eslabones en permanecer fuera de esto, simplemente porque al darse cuenta de que algo no anda bien dentro del servidor del búnker, decide dejar de actualizarse con él, dejar de sincronizarse con él, y también hace lo propio por 2B, de tal manera que ellos escapan a esta infección, ¿no? No del todo, por supuesto, porque esta infección implica, o sea, también se puede transmitir no únicamente a través del servidor, ni mucho menos, sino precisamente también por el puro contacto, básicamente, pues con otros infectados como tal, ¿no? Un poquito como a la manera de los zombies. Y bueno, esta cruel batalla que de alguna manera les obliga a destruir a varios de sus, pues de quienes habían sido sus compañeros de armas en todos los sentidos, pues termina trágicamente para 2B en principio, dado que pues ella ya no puede contener más la infección en un momento dado. Termina pues acercándose a A2, este otro androide que perteneció a Yorha muchísimo tiempo atrás, y que y encomendándole pues a ella, ¿no? Tanto sus recuerdos, ¿no? Imbuidos dentro de en la espada que ella llevaba, como pues la dura misión de tener que eliminarla, pues, para que la infección ya no siga propagándose. Y bueno, lamentablemente pues esta escena en la que A2 termina pues siendo quien acaba con la vida, digamos, de 2B, pues es atestiguada por Nines, ¿no? Que está algo lejos, pero lo suficientemente cerca como para darse cuenta de que eso es lo que está sucediendo, y a partir de ahí jurar venganza, ¿no? En contra de A2 y en contra de todo lo que se le atraviese, convirtiéndose esa venganza en el último sentido, digamos, como de su vida. Y bueno, pues básicamente el motor de lo que resta de la serie en este punto es recorrer pues la historia de Nines, así como estamos, y recorrer también pues parte de la historia de A2, ¿no? Quien formaba parte de estas primeras etapas del proyecto Yorha, en este grupo enviado para como a manera de exploración, digamos, a manera de reconocimiento quizá, pero también enviado como un sacrificio a final de cuentas, ¿no? Como un grupo que no tenía camino de vuelta, ¿no? Que simplemente estaba ahí para hacer esta misión, como decíamos, de reconocimiento, y simplemente no regresar, ¿no? Un sacrificio que implicaría y que daría pie, digamos, como al origen como tal del proyecto Yorha, a la batalla que este cuerpo militarizado de alguna manera tendría que llevar de ahí en adelante, ¿no? Como esta misión de recuperación del territorio, de la tierra, digamos, ¿no? Y esta misión, pues a final de cuentas, de exterminio en contra de las máquinas como tal, ¿no?
Pero que además, pues obviamente, pues tenía otros propósitos que ahí quedan un poco oscuros de pronto, pero que bueno, a final de cuentas vinculan muy bien con esta noción de conectar, vamos, ¿no? De hacer funcionar de alguna manera esta hermandad, esta extraña hermandad entre los androides y las máquinas, pues, ¿no? Ya que descubrimos eventualmente que las black box, ¿no? Las cajas negras que de alguna manera son el corazón de los androides, pues están construidas a partir de los núcleos de las máquinas, por supuesto, ¿no? Entonces, esta misión de reconocimiento, en principio, pues va muy de la mano, pues, con esta extraña hermandad, digamos, ¿no? Entre supuestos enemigos, ¿no? Y A2, al ser la única y la última sobreviviente de ese escuadrón, que ya no solo abarcaba a su escuadrón, sino también a los androides que formaban parte de la resistencia, que no están en el proyecto Yorha, pero que de alguna manera también operan bajo la misma directriz en ese sentido, formando ellos también lazos de camaradería significativos, por supuesto, ¿no? Pues A2 al principio pues tiene esta relación con ellos, ¿no? También, y termina separándose al sentirse culpable o con la culpa del sobreviviente, digamos, ¿no? Pues esto, ¿no? De ser la única que quedó después de esta terrible, digamos, ¿no? Batalla en la que básicamente todos los demás, tanto los compañeros de Lily como los compañeros de A2, padecen y mueren eventualmente, ¿no? Y bueno, pues ella sobre todo entiende desde el comienzo, ¿no? Que Yorha no es una organización que actúe de manera pura como tal, ¿no? Los recuerdos de 2B además pues aclaran eso mismo, ¿no? Pero el camino que traza entre ambos es muy distinto, ¿no? En tanto que 9S se llega a una desesperación cada vez mayor en función de haber perdido la única persona que verdaderamente le importó durante todo este tiempo. A2 se da cuenta de que pues estas mentiras, del alcance de las mentiras del proyecto Yorha, es mucho mayor incluso de lo que ella sabía, de lo que ella creía en un momento dado. Pues bueno, básicamente van siendo conscientes, ¿no? De las numerosas veces en las que 2B tuvo que eliminar, ¿no? A 9S, ¿no? Porque su curiosidad lo llevaba a descubrir demasiado, ¿no? Y todas las veces que esta misión de ejecución que 2B tenía que efectuar constantemente, pues toda la herida que causaba en su corazón, pues porque todas las veces que tiene que convivir con 9S en distintas iteraciones, finalmente van suavizando, por así decir, su corazón, y van haciéndole cada vez más difícil la tarea, ¿no? de eliminar a una persona que también para ella eventualmente es muy querida, ¿no? Entonces es interesante esto, pues, porque rompe por completo, o en teoría rompe por completo, con la misión de Yorha, ¿no? La misión de Yorha, que en teoría es recuperar la Tierra. Vemos aquí que a final de cuentas es una misión que más bien tiene propósitos suicidas, ¿no? Mantener una guerra interminable, ¿no? Con la finalidad de recuperar supuestamente la Tierra, pero que lo único propósito es dar a sus androides una razón para seguir peleando hasta la extinción misma, ¿no? Es decir, porque si no pelearan, vamos, ¿no? Una alternativa de Yorha, por ejemplo, podría haber sido simple y llanamente vivir en paz en el búnker, ¿no? Al ser androides y etcétera, pues lo tienen todo ahí, no tienen en realidad necesidad de otra forma de vida, de otro terreno, de materiales siquiera, ¿no? Salvo, bueno, quizá alguno que otro material que tendrían que ir a recuperar a la Tierra, pero de ahí en fuera en realidad pues el búnker y todo funcionaba a la perfección de manera automática, sin la intervención de la humanidad, pues, ¿no? Y los androides, pues a final de cuentas desde ese punto de vista tienen vida eterna, ¿no? No pueden morir, no se degradan a la manera en la que lo hacemos los seres vivientes orgánicos, vamos, ¿no? Los androides tienen estas cualidades, pues, ¿no?
Pero, pues bueno, vamos, ¿no? El proyecto no va de eso. El proyecto va de dar un sentido a la vida, en este caso, de crear una deidad por encima de ellos mismos, en este caso el concilio de la humanidad, por quien hay que luchar, por quien hay que morir, por quien hay que echarlo todo, ¿no? Sacrificarlo todo, ¿no? Sacrificarlo todo para proteger una sola cosa, citando al abuelo de Makoto de una serie completamente diferente a esta. Y bueno, pues eso es lo que hacen a final de cuentas con el único propósito de llegar a esta conclusión, que es la destrucción absoluta y completa de todos los androides, ¿no? O sea, vivir para morir, específicamente hablando, ¿no? Y aquí lo interesante del final de Nier Automata, pues, es que tras esta batalla entre A2 y 9S, en la que 9S representa, digamos, como un nihilismo muy radical, muy profundo, en el que por ya no tener a 2B a su lado, ya nada más tiene sentido y lo único que satisface hasta cierto punto a 9S es la destrucción de todo, ¿no? A2 en ese proceso va revalorando sus experiencias y viviéndolas bajo una nueva luz, ¿no? Ella entonces comienza a defender el principio contrario, el principio de la vida por la vida misma, ¿no? Sin una deidad necesariamente, sin un propósito demasiado elevado, digamos, sino simplemente la vida por la vida misma, ¿no? Dado que pues ella tuvo una experiencia que recordaba con amargura, pero que puede revalorar en este punto, percibiéndola ahora como un momento o como una etapa cálida en su vida en la que otras personas confiaron en ella, creyeron en ella, se apoyaron en ella, ¿no? Y con quienes peleó hasta la muerte, ¿no? Siendo ella la evidencia, por así decirlo, de que alguna vez existieron. Y entonces, pues en ese sentido, sigue teniendo algún valor, pues, ¿no? El valor de la vida por la vida misma, de la vida que se opone a la muerte, pues. Y entonces este enfrentamiento se vuelve, metafóricamente hablando, digamos, esa esencia, ¿no? La batalla de la vida y la muerte. La batalla de la vida y la muerte misma, pues. Donde se revela esta gran verdad a final de cuentas, ¿no? El único deber de la vida es el de oponerse de alguna forma a la muerte. Y esto pues puede tener un nivel completamente concreto, ¿no? La vida y la muerte así como se entiende y listo, pero también distintos niveles metafóricos, ¿no? Donde estar muerto en vida, ¿no? Como de alguna manera parecía que fuera Yorja, tampoco es una respuesta válida, ¿no? Hay que encontrar cómo estar vivos mientras estamos vivos, si es que me explico bien con esa expresión como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos este final enfrentamiento, ¿no? Entre estas dos grandes fuerzas esenciales, ¿no? El instinto, digamos, por vivir y la pulsión por morir, por ponerlo en esos términos quizá, que termina conmoviendo de manera importante a uno de los pods. Ya no me acuerdo cuál de los dos es, nunca me aprendí bien cuál número correspondía a cuál, pero al pod que acompañaba a 2B, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Y que es el que acompaña a A2 eventualmente, ¿no? Este pod, ¿no? Pues de alguna manera, siendo los pods los últimos encargados de finalizar y cerrar por completo el proyecto Yorja, es decir, que una vez que todos los androides, que no quede ni uno solo de los androides con vida, pues ellos básicamente pues tienen ya la misión de cerrar los últimos elementos de este proyecto y darlo por concluido eventualmente. Pues este pod es el último en revelarse, curiosamente, ¿no? Decide por cuenta propia, después de atestiguar de cerca la batalla de estos dos androides, de estos tres androides, vamos a ponerlo ya así, decide que el proyecto no puede terminar así, ¿no? Y que entonces, pues, si tiene que oponerse al proyecto, pues lo va a hacer, ¿no? Con la esperanza de que estos dos, al menos estos dos,
puedan ser reconstruidos, dado que, bueno, pues aquí los elementos más o menos parece que pueden sostenerse, existir quizá, y que vivan ellos una vida libre, digamos, de esta carga. Entonces, pues sí, para efectos prácticos a mí me parece muy significativo esto, ¿no? Esta última escena en la que los tanto Nines como 2B reconstruidos y libres, digamos, ¿no? Del yugo del proyecto Yorha, de estas obligaciones como tal, pues al levantarse pierden, ¿no? La venda de los ojos, muy literalmente, haciendo como esta metáfora al relato bíblico, ¿no? Se dan cuenta de que están desnudos, no desnudos per se, no porque no traigan ropa encima, sino desnudos están libres, vamos, ¿no? Libres de este yugo, libres de este dominio, libres de esta necesidad de pelear por pelear. Están libres hasta de las máquinas, pues, porque las máquinas llegaron también a su propia respuesta, ¿no? A que ellas pueden seguir existiendo en otros lugares, pueden utilizar, ¿no?, sus recursos para conocer otros lugares, para conocer otros mundos, para ampliar su conocimiento. Una vez que han aparentemente terminado, ¿no?, con la misión, que tal vez no era una misión muy clara, pues, pero con el propósito de conocer lo que podían conocer de esta humanidad, ¿no? Y a partir de ello dejar este mundo, pues, ¿no?, para irse en busca de algo más. Es decir, son dos respuestas distintas de lo humano, ¿no? Puestas por un lado, encarnadas, por así decirlo, en los androides, en los últimos dos androides, ¿no? Estos nuevos Adán y Eva, digamos, ¿no? Que ciertamente no pueden, o al menos no de la manera tradicional, repoblar la Tierra, pero pueden conocerla, pueden gozarla, pueden vivir en ella, ¿no? Y disfrutar de sus frutos de alguna manera, de los frutos de su trabajo. Y los robots, las formas de vida mecánicas, pueden profundizar aún más su conocimiento del universo, ¿no? Con este viaje inacabable en el cual, pues sí, básicamente estos enemigos se embarcan, también libres de su propio yugo, pues, ¿no? Porque los extraterrestres que en su momento llegaron e invadieron también han fallecido, ¿no? También han desaparecido ya. Y bueno, pues han adquirido las máquinas así una forma de libertad que tampoco conocían. Entonces, pues el relato en términos generales resulta muy interesante, resulta muy... le podemos sacar todavía muchas cosas. De hecho, esta versión animada de Nier Automata es algo que tengo anotado en mi lista de cosas que quiero volver a ver, que quiero ver con más calma quizá, o con otro ritmo, no lo sé, pero que de alguna manera me parece que es de estas historias que vale mucho la pena conservar, a las que vale mucho la pena regresar constantemente, porque es de estas ficciones, vamos, que bien vistas nos permite muy bien entender y reflexionar algunas cosas sobre nuestras vidas, ¿no? Y esto, pues para mí, siempre tiene un valor muy muy importante. Y bueno, pues en otro orden de ideas, creo que es importante hablar de la película de Look Back, pues basada, digamos, en el manga original de Tatsuki Fujimoto, que tuvimos oportunidad de ver recientemente, el fin de semana pasado en cines, que bueno, creo que si ustedes, pues si alguno de los que me escuchan no tuvo la oportunidad, pues lamentablemente creo que ya no se va a dar, porque bueno, la cinta tenía pues una distribución muy muy limitada en cuanto a tiempo. Y bueno, pues había que aprovechar ese momento, ¿no? Pero bueno, si no han tenido esa oportunidad, pues mínimo sí les recomiendo muchísimo que busquen el manga, que si es que lo tienen a la mano o al alcance, si lo pueden llegar a conseguir. Porque pues es una historia sumamente interesante y muy valiosa, que también habla sobre el propósito de la vida, digamos, por así decirlo, ¿no? En esta historia, que les voy a resumir de forma muy sucinta, Fujino es una chica que conocemos en sus años de primaria, que dibuja un yonkoma, una tira cómica de 4 paneles, digamos, para el periódico escolar, y que goza de muy buena fama, ¿no? A la gente le gustan mucho sus dibujos, le gustan mucho sus, los demás niños, sus historias que de pronto son muy, muy bizarras, muy extrañas, y que pues le dan mucha buena fama, ¿no? Y que todo cambia cuando otra estudiante, Kiyomoto, quien tiene una característica particular, que es hikikomori, es decir,
permanece encerrada en su casa y realmente no asiste a la escuela, expresa su intención de dibujar también una tira cómica en el mismo periódico escolar. Y cuando Fujino la ve, creyendo desde su soberbia que lo hecho por Kiyomoto iba a ser seguramente mediocre, cuando mucho, pues se sorprende, ¿no? Al encontrarse con un trabajo muy detallado, muy bien realizado, con un nivel de arte al que ella no puede llegar en este punto y que la hace sentirse profundamente insegura. Las tiras de Kiyomoto son muy distintas. Son más bien escenas de lugares y de momentos, sin personajes, sin diálogos, nada de eso. En cambio, pues las de Fujino son generalmente escenas, ¿no? Graciosas, divertidas, extrañas, ¿no? Que pueden hacer reír y sacar de alguna manera una reacción de su público, que además es una reacción que ella pues percibe inmediatamente, ¿no? Porque pues son sus propios compañeros de clase quienes leen sus tiras cómicas y quienes de alguna manera se reaccionan inmediatamente, ¿no? Y bueno, pues hay un enorme contraste entre el arte que Fujino hace y el arte que Kiyomoto hace, que ocasiona que pues, sus fans, los fans que tenía dentro de la escuela y que le hacían sentirse tan importante, pues de pronto le dan la espalda, ¿no? Al darse cuenta que el arte de Kiyomoto es muy superior desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, pues esto motiva a Fujino en primera instancia a mejorar, ¿no? A practicar mucho más, a estudiar mucho más, a entregarse casi en cuerpo y alma al arte de dibujar como tal y de crear historias, sin lograr nunca o casi nunca, pues sí, sin lograr nunca llegar al nivel de arte que ella trataba de lograr o trataba de conseguir, ¿no? Para superar finalmente a quien fuera su rival en un momento dado. Y al no lograrlo, lo que termina pasando con Fujino, pues es que termina renunciando, ¿no? Deja de publicar este manga en el periódico escolar y parece que la historia termina ahí hasta que el día de la graduación, pues el maestro le pide que le lleve su certificado a Kiyomoto, quien, pues para variar, no asistió a la escuela y por lo tanto no estuvo en la ceremonia de graduación. Entonces, pues así es como Fujino se acerca a la casa de Kiyomoto, no la recibe nadie y pues decide entrar a la casa, ¿no? Para tratar de ver quizá quién se esconde detrás o quién se escondía detrás de estos dibujos. Y pues descubre primero algo muy interesante, ¿no? Un pasillo que conduce a la habitación de Kiyomoto, que está pues atestado de cuadernos de sketch, ¿no? Y obviamente usados. Y bueno, pues esto sorprende también, ¿no? Porque si bien ella misma estuvo haciendo este mismo trabajo de llenar cuadernos de sketches, pues básicamente Kiyomoto pues también lo estuvo haciendo, ¿no? Durante todo este tiempo hasta llegar a un arte que a ella de alguna manera pues le impactó tanto y le causó incluso las ansias de renunciar como tal, ¿no? Y ahí es donde pues en un momento dado, en un momento así como por un impulso, decide Fujino crear una nueva tira cómica, una pequeña tira cómica, representando a la propia Kiyomoto como una hikikomori campeona, básicamente, ¿no? Campeona del concurso de hikikomoris porque pues ya está muerta y nunca salió, ¿no? Y esta pequeña tira cómica que termina deslizándose por debajo de la puerta y que pues Kiyomoto así es como la ve, propicia el encuentro entre ambas, ¿no? Mostrando que Kiyomoto no la veía con superioridad como Fujino de alguna manera pensaba o imaginaba, sino que en realidad la admiraba, ¿no? Admiraba mucho su trabajo, que fue su manga el que motivó en primera instancia a Kiyomoto a tomar el lápiz y que pues nunca fue su intención realmente competir con ella, sino simplemente compartir con ella un espacio que la hacía tan feliz, ¿no? Porque era su más grande fan. Y bueno, pues esto propicia no solo este encuentro, sino una asociación en la cual a lo largo de varios años estas dos chicas dibujan en conjunto mangas que cada vez se van volviendo más importantes, ¿no? Que ganan un primer premio en un concurso de manga para novatos, van creando ya obviamente pues de manera más profesional pequeñas historias que van siendo publicadas y que van llamando cada vez más la atención.
Y todo de alguna manera termina para ellas en este punto, en el momento en el que pues la editorial les ofrece una serialización, ¿no? Crear una serie que se publicara regularmente y se recopilara en volúmenes pues en la dicha revista, ¿no? Y bueno, pues Fujino obviamente pues está encantada porque este es el objetivo al que ella quería llegar en un momento dado, pero Kiyomoto aprovecha la ocasión para decirle que ella no puede seguir con esto porque lo que verdaderamente quiere hacer es ingresar a la Universidad de Arte. La separación entre ellas en este punto es agridulce, diría yo, ¿no? Porque por un lado, pues, o sea, bueno, agridulce tal vez no es la palabra, es agria, para ponerlo más claramente, pues, ¿no? Porque Fujino, en vez de apoyar a su amiga, quien ha descubierto ya el camino que quiere seguir, así como ella lo hizo en un momento dado, ¿no? Pues decide más bien agredirla, ¿no? Herirla, ¿no? Decirle que sin ella no va a poder hacer absolutamente nada, que no va a poder adaptarse a la vida universitaria, que va a tener que vérselas y hablar con otras personas y enfrentarse a un mundo al que ella normalmente le ha temido, pues, porque pues tiene una introversión que raya prácticamente ya en el autismo. Y que, bueno, pues básicamente, pues en vez de ser un soporte para ella, como Kiyomoto de alguna manera lo fue, pues más bien decide, herida ella misma, agredirla. Y bueno, esto propicia esta separación. Una separación que durante mucho tiempo, pues no podríamos decir que rompió por entero su relación como tal, pero sí las distanció lo suficiente, ¿no? Fujino se convirtió en una mangaka cada vez más renombrada, ¿no? Cada vez más exigente, ciertamente, con los asistentes que comienzan a apoyarle, que nunca fueron como Kiyomoto, que nunca llegaron a ese punto, y que, bueno, pues pues continúa, digamos, como con su vida con eso, hasta que sucede una tragedia. Una tragedia que creo que para mí hace una referencia importante al atentado que sufrió Kyoto Animation hace algunos años, que terminó con la vida de varias personas pues importantes aquí, y que, bueno, pues en este caso representado de una manera un poquito diferente, pero que me parece que claramente hace referencia a eso. Pues Kiyomoto pierde la vida y Fujino se siente sumamente mal con ello, ¿no? Sumamente culpable. Incluso llega el punto en el que dice ella misma, ¿no? Que ella lo ocasionó, ¿no? Que si ella simplemente no hubiese buscado a Kiyomoto aquella vez del certificado de graduación, si se hubiera limitado a dejárselo en la entrada y ya, ¿no? Nunca hubiera habido este encuentro, nunca hubiera sucedido nada de esto, ella probablemente habría seguido una vida diferente, ¿no? Y de hecho fantasea, ¿no? Con una vida completamente diferente, en la que Fujino habría dejado de dibujar manga como fue su intención en un momento dado, y que eso la habría llevado por un camino distinto, en el cual en su fantasía ella podría haber evitado, ¿no? esta tragedia y salvado la vida de Kiyomoto, pero sin haber tenido nunca esta relación con él, ¿no? La historia pues termina un poco como con este momento, ¿no? En el que Fujino acude, ¿no? A la casa de Kiyomoto después de su funeral como tal, ¿no? Y entra a su casa, pues, ¿no? A su habitación, a la que da la impresión de que ella nunca había ingresado, ¿no? Y ve, ¿no? Todos los cuadernos de sketches, todas sus cosas ahí tiradas, y también mirando hacia atrás, un poquito como dice el título de esta historia, pues ve, ¿no? El abrigo, digamos, que Kiyomoto usaba en esa época, y que fue lo que le pidió que le firmara, ¿no? Que le pusiera un autógrafo, ¿no? Porque Kiyomoto había sido su más grande fan en un momento dado, ¿no? Y bueno, la historia termina con Fujino regresando a su estudio a seguir trabajando, pero pegando en la ventana un guión coma, pues, en el que está resumida esta historia, ¿no?
resumida esta historia, esta fantasía en la que Fujino llega a tiempo para salvar la vida de Kiyomoto, y luego Kiyomoto le dice, oye, pero mira atrás, ¿no? Porque en realidad pues es ella quien ha recibido el golpe fatal, ¿no? Esta tira cómica, ¿no? Firmada por Kiyomoto en este punto, pues a mí me queda claro que en realidad es dibujada por Fujino, ¿no? Quien a través de este dibujo fantasea con un futuro que no fue, con un destino que no sucedió, pero que lo tiene ahí un poquito como recordatorio, quizá, ¿no? Como recordatorio de que, pues tal vez solo ella lo sabe, ¿no? Tal vez solo ella lo entiende, pero que lo pone ahí como un motor constante, o como un motor que quizá para continuar con su vida como mangaka, ¿no? Para seguir dibujando, para seguir creando, para seguir contando historias, puesto que ahora no lo tiene que hacer únicamente por ella misma, sino también por su amiga, ¿no? Con quien las cosas se torcieron irremediablemente en aquel momento, con quien pudo haber tenido una historia distinta, quizá, con quien a final de cuentas descubrió quién era ella misma, y con quien pues a final de cuentas también dio inicio a esta carrera que se ha convertido en el centro fundamental de su vida. Así que pues la historia sí en ese sentido es un tanto agridulce, pues, ¿no? Porque nos relata obviamente pues una historia que no termina con un final feliz enteramente, ¿no? Termina con esta reflexión que quizá nos deja a nosotros sobre qué estamos haciendo con nuestro tiempo, qué estamos haciendo con nuestra vida, si verdaderamente estamos haciendo lo que queremos hacer o lo que querríamos hacer, y si verdaderamente estamos siendo justos con las personas que están a nuestro alrededor, que se vinculan con nosotros. Una historia que, si me lo preguntan a mí, nos llega o nos cala profundo, ¿no? A quienes tenemos la oportunidad de atestiguarla desde ese punto de vista, y que pues nos conmueve, pues esa es la única manera de decirlo, ¿no? Por eso decía yo que si vieron la película, pues obviamente espero que la hayan disfrutado mucho, porque me parece que de verdad es una cosa espectacular, muy, muy interesante, que cuenta una historia sólida, muy, muy bien desarrollada, en muy poco tiempo además, porque la película dura 1 hora nada más. Pero si no tuvieron la oportunidad de verla, sí les invito a que se consigan el manga, ¿no? Que básicamente pues la película sigue muy, muy fielmente esta historia, ¿no? Cuenta muy, muy fielmente esta historia. Y es una manera de regresar constantemente a este relato un tanto existencial, quizá bastante agridulce en cierto modo, que nos hace, pues nos conmueve hasta el tuétano tal cual, con la historia de estas dos niñas tratando de encontrarse a sí mismas, pero también haciéndolo en compañía en un momento dado, separándose en un momento distinto, y luego pues con esta arrepentimiento quizá, ¿no? Con este momento de mirar atrás y darse cuenta de lo que se pudo haber hecho diferente, ¿no? De lo que pudo haber conectado de una manera distinta, de lo que pudo haber sido en una circunstancia completamente diferente a la que se vive, ¿no? Y pues como esto, entender, digamos, de alguna manera de dónde venimos, puede ser fundamental para llevarnos hacia dónde vamos. Como una nota adicional, decía yo que pues me parece que esta tragedia que termina con la vida de Kiyomoto en esta historia pues está referenciando quizá a Kyoto Animation, y no solo por las semejanzas, que a pesar de las diferencias es bastante significativa, sino pues incluso por la manera de ponerlo, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, evidentemente, que los nombres de los apellidos, digamos, de las dos protagonistas pues conjuntan el Fujimoto, que sería el apellido de Tatsuki Fujimoto, o el apellido en este caso, ¿no? Porque ella es Fujino y la otra es Kiyomoto. Pero un detalle que es más fácil que pasara desapercibido es que el Kyo de Kiyomoto es el mismo Kyo de Kyoto Animation, ¿no? Es el mismo carácter usado para esa palabra, básicamente. Entonces,
pues es interesante esto, ¿no? Por eso es parte de lo que a mí me hace pensar que está referenciando a eso. Me decía mi novia que ella incluso pensaría que a lo mejor en ese atentado falleció alguien que Fujimoto conociera o que habría sido a lo mejor una persona cercana a él. No lo sabemos, al menos yo no lo sé y no me he detenido a averiguar si esto pudiera ser real o no. Pero creo que de todas maneras esa tragedia impactó mucho también en el medio creativo de Japón, en muchísimos mangakas, en muchísimos miembros de staffs de otros estudios y demás, porque pues a final de cuentas, aunque estén en competencia, aunque estén pues todos en la misma industria, tratando obviamente de atraer al público a sus producciones y eso obviamente los hace estar naturalmente en competencia, ciertamente formar parte de un mismo gremio también sensibiliza en ese sentido, ¿no? Lo que le pasa a otras personas es algo que puede pasarte a ti también. Lo que la motivación, el motor, la energía de alguna manera que le imprimen estas otras personas a su trabajo, a su arte, a lo que sea que hagan en el mismo campo que tú, puede también ser motivador en un momento dado, así como lo fue para Fujino, ¿no? Decir, bueno, si esta persona hace esto y es capaz de aquello y ha estudiado esto, ha aprendido aquello, lo que sea, tal vez yo también debería hacerlo, tal vez yo también podría hacerlo, tal vez yo también tendría que entregarme a ello, por supuesto, ¿no? Y así es como una competencia, pues que puede tener muchos tintes de saludable, ¿no? Porque tiene conjunta en estas dos vertientes, ¿no? Nos reta, digamos, a ser mejores, ¿no? No necesariamente o no únicamente por superar al competidor, sino porque quizá entendemos que el competidor tiene un motor semejante al nuestro, ¿no? Y entonces nos impulsa a ser mejores, no solo por superar al otro o por demostrarle al otro que yo también puedo, ¿no? Sino por uno mismo en la medida en la que va encontrando el propio camino. Esto es lo que Fujino tal vez no pudo ver en su momento, lo que Fujino no supo ver en este momento particular. Y bueno, pues es triste que suceda así, es triste que se relate de esta manera, pero al mismo tiempo es muy muy realista, es muy conmovedor, nos toca en lo más profundo de todo. Y bueno, pues si les decía, esta película pues creo que ya no va a poder ser apreciada en cines, al menos no de momento, pero pues está la opción del manga, muy recomendable, muy importante, por favor denle una oportunidad. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en varias plataformas. Especialmente lo encontrarán con mucha mayor facilidad en Apple Podcast, en Spotify, por supuesto, en YouTube Music y bueno, pues en muchas otras también para su deleite y conveniencia. No se olviden que además pues en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos pues contenido en redes sociales, noticias, reels y demás, bueno, videos y demás en tadaima.com.mx. Bueno, ese es nuestro sitio web donde encontrarán las noticias más importantes siempre. Así como nuestras redes sociales que andaba yo mencionando, que son Tadaima MX en Twitter y en TikTok y Tadaima.mx en Instagram. Además tenemos el Tadaima Live que pues emitimos en vivo totalmente en punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México a través de nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Y bueno, pues no queda más que agradecerles siempre su preferencia, su escucha, sus recomendaciones, sus likes, sus pulgares arriba, sus retweets, en fin, todo lo que hacen ustedes para que este podcast llegue a más y más y más personas, y agradeciéndoles siempre su preferencia, por supuesto. Les deseo que pasen, como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días.